The Path es un juego de terror psicológico inspirado en Caperucita Roja, lanzado en 2009 por Tale of Tales. Aunque ya tiene algunos años, aún es conocido por su trama inquietante, tratando temas como la muerte, las malas decisiones, el autodesprecio, la depresión o el abuso. Sin embargo, su narrativa surrealista hace que sea difícil interpretar con certeza qué es real y qué es metafórico dentro de la historia. En la pantalla de selección vemos a las 6 hermanas protagonistas en una habitación. La madre, a la cual no vemos en ningún momento del juego, les recomienda permanecer en el camino cuando manda a las hermanas, una por una, a llevar una cesta de comida a su abuela enferma. Se sospecha que, aunque no vemos a la madre, es con quien Scarlett, la hermana mayor, está al teléfono. Los creadores de The Path desarrollaron diarios digitales para cada una de las hermanas. Estos diarios ofrecen pistas adicionales sobre la trama y la personalidad de cada protagonista. En ellos podemos ver cómo Robin, Scarlett y Ruby rompen la cuarta pared, hablando de los jugadores como invitados de su madre, siendo Carmen la que no solo habla de invitados, sino que dice que se siente observada mientras camina por el bosque. Que ellas sean capaces de ver a los jugadores como invitados explicaría por qué cuando seleccionamos a una de las hermanas, todas nos miran fijamente, de una manera inquietante. Sus nombres están relacionados con diferentes tonos de rojo, algo interesante ya que se considera que las mujeres poseen una mayor habilidad para diferenciar las variaciones de este color. La abuela materna es un personaje clave en la historia. Está enferma y postrada en cama. Se insinúa que tiene problemas con el alcohol. En la versión de Perrault, Caperucita Roja lleva a la abuela una torta y un tarro de mantequilla, siendo los hermanos Grimm los que en su versión añadieron una botella de vino. Cada vez que una de las nietas va a visitarla, la abuela recibe una botella, pero en la mesita de noche se pueden ver sus pastillas, y no es recomendable mezclar la medicación con el alcohol. Cuando las hermanas se desvían del camino y van al bosque, se encuentran con la niña de blanco, que interactúa con ellas de una forma afectuosa, las toma de la mano y supuestamente intenta guiarlas de vuelta al camino. A lo largo del juego, si la niña sigue el camino sin desviarse, al llegar a la casa, el juego muestra un final en el que se acurruca junto a la abuela, y la hermana seguirá apareciendo en la pantalla de selección. Pero, si se encuentra con el lobo, la casa de la abuela se transforma en un espacio perturbador y al regresar a la pantalla de selección, la hermana con la que se jugó ya no aparece. El juego está lleno de simbolismos que dificultan poder analizarlo todo. Espero tus teorías en comentarios. Robin es la más pequeña de las hermanas, tiene 9 años. En la pantalla de selección se puede ver cómo juega con un coche de juguete. Robin simboliza la infancia, el desconocimiento de la muerte y cree que a los niños no les puede ocurrir nada malo. Igual que la Caperucita Roja más conocida, Robin lleva una caperuza roja que le regaló su abuela por su cumpleaños. Pero como veremos más adelante, no en todos los relatos de Caperucita, la protagonista es una niña pequeña. Después de explorar el bosque, Robin llega al viejo cementerio, donde se encuentra con su lobo. Este tiene la apariencia de un lobo real, pero se mantiene de pie sobre sus patas traseras. Sin darse cuenta del peligro, Robin salta sobre él, ansiosa por la ilusión de tenerlo como mascota. El lobo comienza a correr, tratando de quitársela de encima. Robin se despierta fuera de la casa de su abuela. Parece estar herida. Al entrar en la casa se puede ver sangre y marcas de garras por todas partes, una cuna volcada y una fiesta de cumpleaños con globos y regalos, pero con sillas vacías. En la última habitación se ve la luna a través de una gran ventana, símbolo relacionado con el lobo, pero también con la muerte. Delante, lo que parece la capa roja de Robin tapando su cuerpo y un hoyo en el suelo. Finalmente, en una rápida ráfaga de imágenes podemos ver lo que le ocurrió a Robin, siendo atacada y desfigurada por el lobo. Ella creía que siendo una niña pequeña tenía algún tipo de inmortalidad. El hombre lobo le muestra cómo la muerte puede afectar a todos, incluso a ella. Rose tiene 11 años. En la pantalla de selección está acariciando un conejito. Ella es mística y espiritual. Es muy perspicaz, pero a pesar de su inteligencia, tiene la cabeza en las nubes. Le gusta la poesía y la literatura. En su live journal, su nombre es Rose Red, nombre de la hermana de Blancanieves en la historia original. Su diseño está inspirado en la protagonista de Serial Experiments Lain. Esta podría ser la razón por la que su historia es la más confusa.
En la versión rusa del juego, su nombre se traduciría como Alice, lo que encaja perfectamente con ella, ya que aparece acompañada de un conejo blanco y tiene una manera fantasiosa de ver la realidad. Rose explora el bosque y llega al lago Misty, donde toma un bote y se adentra con él en el lago. Está rodeada de niebla y allí encuentra a su lobo, que aparece como un misterioso cuerpo flotante cubierto de nubes. Cuando el bote se acerca al lobo, él se gira hacia ella y Rose comienza a flotar. Se despierta fuera de la casa de su abuela. En el interior llueve. Hay objetos y muebles que están en lugares extraños. Hay un baño que se expande hasta convertirse en un largo baño escolar, un pasillo con puertas que se inunda y que conduce a un invernadero inundado, y al llegar a la última habitación, se ven objetos dando vueltas en una nube blanca. Las imágenes en ráfaga nos muestran a Rose con los brazos extendidos, en posición de vuelo, después su cara mirando hacia arriba. Ella, cegada por sus pensamientos nublados, fue incapaz de ver el peligro de ir en bote por el lago y se teoriza que cayó al agua. Ginger tiene 13 años. En la pantalla de selección mueve con un palo una tiza blanca por el suelo. La idea de crecer no le resulta demasiado atractiva. Es muy independiente, o al menos intenta aparentarlo, porque parece que realmente se siente sola. En su live journal cuenta cómo todos se olvidaron de su cumpleaños, aunque lo describe como si fuese lo que ella quería. En el pelo lleva plumas de cuervo, incluso dice que las colecciona. Al cuervo se le identifica como un pájaro solitario. Puede representar a Ginger, que se ve a sí misma como una solitaria. Su personaje está inspirado en la película Ginger Snaps, donde la protagonista tiene su mismo nombre, y en el personaje Matilda de León de The Professional. Ginger y Rose originalmente iban a ser gemelas. Ginger se adentra en el bosque hasta que en el campo de flores se encuentra con su lobo, una niña con un vestido rojo, muy similar a la niña de blanco, pero con los ojos completamente negros, y sus coletas están hacia arriba, algo que muchos han relacionado con unos cuernos demoníacos. La niña se acerca a Ginger y comienzan a jugar. Después, la niña cae al suelo y arrastra a Ginger con ella. Es probable que este lobo, aparte de la feminidad y la llegada de la menstruación, simbolice el comienzo del deseo, la revelación repentina de la propia sexualidad de Ginger. Después, se ve a Ginger fuera de la casa de su abuela. En el interior de la casa surge pelo por todas partes, simbolizando la entrada a la adolescencia. El lugar está patas arriba, como ella, confusa ante los cambios físicos y emocionales que le esperan. En la última habitación llueven plumas de cuervo. El alambre de púas está por todas partes, representando su aislamiento por miedo al rechazo y al dolor. Las paredes están cubiertas de colchones y el suelo es una malla metálica. En la ráfaga de imágenes podemos ver cómo la niña de rojo tiene en sus manos un alambre de púas y las piernas de Ginger, que es estrangulada con el alambre de púas. Ruby tiene 15 años. En la pantalla de selección se la ve sentada mientras lee una revista. Tiene un estilo gótico, es pesimista y le gusta la decadencia. A pesar de tener su pierna izquierda con un aparato ortopédico, corre más rápido que sus hermanas. Ella no es morena natural. En el Live Journal de Rose se describe el día que Ruby se tiñó el cabello. Ruby fue el primer personaje creado para el juego y es quien aparece en la portada. Después de adentrarse en el bosque, Ruby encuentra a su lobo en el patio de juegos abandonado. Es un joven rubio que está arrastrando algo enrollado en una alfombra. La mayoría de los jugadores asumen que es un cadáver. El lobo se sienta en un banco y Ruby se acomoda a su lado. Entonces le ofrece un cigarrillo, el cual Ruby acepta y permanecen sentados un rato, fumando en silencio. Ruby se despierta y entra en casa de la abuela. Al girar, está en un gimnasio de instituto. Esto puede simbolizar la presión que se siente a esas edades en la escuela, al intentar encajar en una época vulnerable como es la adolescencia. Ruby tiene que meterse en una jaula para avanzar, representando la manipulación y las relaciones tóxicas. La jaula se golpea contra el suelo y enfrente hay un coche rojo, estrellado que echa humo. Las paredes están llenas de huellas de neumático, pudiendo simbolizar que su relación con el peligroso lobo la llevará a tener un accidente automovilístico muy grave. En el centro de la última habitación está la plataforma giratoria del patio de juegos, con una cama de sábanas rojas. Cuando avanza, un techo sujetado por cadenas cae encima de ella. En las imágenes podemos ver la cara de Ruby desquebrajada,
rota como la porcelana, con trozos faltantes y su cuerpo inerte, lleno de colores rojos y violetas. Ruby era vulnerable y manipulable. Le gustaba el peligro y lo decadente, algo que en parte se debía a su juventud. Carmen tiene 17 años. En la pantalla de selección está posando con un sombrero, usando la ventana como espejo. Le gusta ser el centro de atención. Sabiendo que resulta atractiva, intenta obtener esa atención a través de su físico, pero está confusa aún con cómo tener una relación recíproca y satisfactoria. Su nombre hace referencia al color carmín. Es un tipo de color carmesí muy utilizado en las barras de labios. El carmesí se asocia con la sexualidad y la pasión, y es, entre los tonos rojos, el que mejor atrae la atención. Cuando Carmen se adentra en el bosque y llega al campamento, encuentra a su lobo, un leñador de mediana edad. Carmen le quita el sombrero y se lo pone a ella misma, pero el leñador no parece inmutarse. Cuando Carmen se sienta junto a la fogata, el leñador se pone a su lado y le ofrece una cerveza. Carmen despierta llorando fuera de la casa. En el interior, el ventilador es una radial. Las puertas están marcadas con una X roja. Al bajar por las escaleras se puede ver una piscina. En su interior hay un árbol cortado y 6 sillas vacías. Fuera hay una pila de colchones con una silla blanca encima, pudiendo representar el deseo de Carmen de ser notada y tener un lugar especial a los ojos de alguien. Finalizando el recorrido nos encontramos con un camino de madera incendiado. El fuego simboliza la pasión y la pureza. En la última habitación hay una cama roja atravesada por un árbol. En ráfagas podemos ver al leñador. Tras él 2 hachas ensangrentadas. Carmen está en una postura retorcida y él en postura de talar. De la boca de Carmen sale el dibujo de un árbol, rojo como la sangre, y finalmente la cara de Carmen marcada con una X. Los hermanos Grimm crearon versiones con final feliz de Caperucita Roja, donde un leñador rescata a Caperucita del lobo. Esto es irónico, ya que en este caso el leñador es el lobo. Antes de la versión de los hermanos Grimm, había un relato cruel de Caperucita, donde Charles Perrault quiso dar una lección moral a las jóvenes que entablaban relaciones con desconocidos. El lobo espera a Caperucita en la cama. La figura del lobo tiene cierto aspecto de hombre, pues Caperucita Roja menciona sus piernas y no patas. Caperucita acaba devorada por el lobo, un relato donde nadie rescata a la joven. Scarlett tiene 19 años, es la más mayor. En la pantalla de selección está el teléfono mientras vigila a sus hermanas. Es una chica con talento musical que tuvo que dejar su pasión para cuidar de sus hermanas. Es responsable y ordenada. Su diseño está basado en la actriz Liv Ullmann. Cuando Scarlett llega al teatro en ruinas, encuentra a su lobo, que parece estar inspirado en Oberon, de El sueño de una noche de verano, de William Shakespeare. Scarlett decide acercarse al piano y el lobo la guía mientras toca. Las cortinas del teatro caen. Scarlett se despierta y entra en la casa, que parece estar en orden, pero vacía y sin vida, como ella se sentía. En las imágenes finales podemos ver cómo de los ojos de Scarlett surgen hilos, seguramente cuerdas de piano, y esos hilos la sujetan de sus extremidades. Como una marioneta, la mano de su lobo maneja los hilos. Scarlett, casi una adulta, hacía de cuidadora, lo que la hacía sentir miserable y atrapada, desperdiciando su talento. Ella simboliza la desilusión de la edad adulta. Cuando pensamos que han muerto todas las hermanas, al volver a la pantalla de selección nos encontramos con la chica de blanco. Al jugar con ella nos damos cuenta de que no tiene ni lobo ni diálogo. Ella camina bajo la incesante lluvia, recorriendo el bosque hasta que llegamos a la casa. En el interior nos encontramos con las habitaciones finales de las hermanas, hasta que la niña de blanco llega a la habitación de la abuela y se sienta a su lado. Al volver a la pantalla de selección, la chica de blanco aparece con el vestido manchado de sangre, y las hermanas comienzan a entrar por la puerta. Cuando han ocupado sus respectivos lugares, la niña de blanco sale de la habitación y cierra la puerta. Entonces podemos comprender que las muertes de las hermanas son metafóricas. Cada hermana tiene que aprender a superar su falsa visión de la vida. Robin no entendía el peligro ni la muerte. La visión de Rose sobre el mundo era extremadamente fantasiosa. Ginger no aceptaba que tenía que crecer y a la vez descubrir su sexualidad. Ruby romantizaba el peligro y los aspectos oscuros de la vida. Carmen pensaba que la belleza y la atención masculina eran necesarias para no sentirse sola. Y Scarlett, que había renunciado a su sueño de dedicarse a la música, ansiaba ser libre. Cada lobo representa un punto de inflexión en sus vidas, donde deben dejar atrás la inocencia y enfrentarse a la realidad.
la chica de blanco es el personaje más misterioso del juego. Muchos interpretan que es la inocencia manchada de las hermanas. En su live journal, Robin menciona que su mejor amiga es la niña de blanco, recordando a cuando Caperucita se encuentra con el lobo en el camino. El lobo feroz reta a Caperucita a una carrera hasta casa de la abuela. El lobo conoce dos caminos, el largo y el corto. Engaña a Caperucita diciéndole que tome el corto y que él tomaría el largo. Ella, sin saberlo, va por el camino largo. Así, el lobo llega antes a la casa y se hace pasar por Caperucita para comerse a la abuela. Podemos ver cómo la niña de blanco se hace pasar por una de las hermanas, ya que hay una fotografía en la habitación de la abuela. En esa fotografía aparece aquella que la visita, y cuando va la niña de blanco, es su foto la que aparece. Vemos un lobo disecado en la habitación. Nos indica que la abuela ya se enfrentó a un lobo en su juventud, teniéndolo ahora disecado como recuerdo de lo que ocurrió. Pero los lobos no solo los encontramos en la niñez y en la juventud, ya que ahora en la vejez viene otro lobo a por ella. En este caso, seguramente, sea el último lobo al que la abuela tenga que enfrentarse, siendo la abuela la única que realmente muere en el juego. El bosque, como la vida, está lleno de peligros y decisiones difíciles, donde es posible encontrarse con el lobo.